Testimonios, reencuentros, esperanza. El cóctel que acompaña a los 222 expresos políticos nicaragüenses en el primer día del exilio de los Estados Unidos. Es la historia con la que comenzamos esta edición de noticias. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos: España ofrece la nacionalidad a los expresos políticos exiliados por el régimen de Ortega y Murillo. Estados Unidos presiona por la liberación de decenas de presos que aún quedan, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. Joe Biden recibe a Luis Ignacio Lula da Silva en la Casa Blanca. La agenda común incluye la defensa conjunta de la democracia, la Amazonía y la guerra de Ucrania. Y Rusia lanza una nueva oleada de bombardeos sobre Ucrania. Según las autoridades ucranianas, los objetivos han sido infraestructuras energéticas de 6 regiones diferentes. Se lo contamos. España ha ofrecido la nacionalidad española a los presos políticos nicaragüenses excarcelados por el régimen de Daniel Ortega. La oferta de nacionalidad se hace extensiva además a los que aún siguen retenidos, a los presos políticos en las cárceles de ese país. Este jueves, Nicaragua expulsaba a Estados Unidos a un grupo de 222 personas, incluidos 5 sacerdotes, a quienes se inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos o de una elección popular. Asimismo, todos ellos han quedado despojados de su nacionalidad tras ser acusados de traición a la patria. Entre ellos figuran varias personas que intentaron disputar la presidencia al actual mandatario. Y más temprano hablábamos desde Washington con el exiliado político y además ex candidato presidencial de Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro. A él le preguntábamos sobre la suerte de los 39 presos que siguen en el poder del régimen, incluyendo a Monseñor Álvarez, quien se negó, recordemos, a abordar el avión. Escuchemos lo que nos dijo. Los hermanos que han quedado en las prisiones, tenemos que seguir trabajando por ellos, estos 39 presos políticos. En realidad Nicaragua se ha convertido en una gran cárcel de más de 6 millones de habitantes. Es imposible ejercer cualquier libertad, libertad de reunión, libertad de hablar en público, libertad de publicar en redes sociales, es reprimido por la dictadura al máximo extremo. Así que realmente lo que queda por delante acá es trabajar por el restablecimiento de estas libertades públicas. Esta liberación nuestra es un paso muy positivo porque nos va a permitir seguir trabajando, pero hace falta muchas cosas por delante. Y usted, como ex candidato presidencial, me imagino que también tiene una responsabilidad muy especial, una unión muy especial con los compatriotas que siguen y se van a quedar probablemente en los Estados Unidos. ¿Tiene usted alguna conexión con ellos? ¿Sabe en lo inmediato lo que va a suceder con ellos? Bueno, hay gente que viene de todas partes de Nicaragua. Afortunadamente he encontrado que algunos de ellos tienen familiares acá en Estados Unidos, y también se ha generado un movimiento muy interesante de hermanos nicaragüenses que se encuentran en diversos estados de la Unión Americana que han ofrecido sus casas de habitación. Estaba hablando justamente hace unos minutos con una persona que vive en el norte de California. Estaba ofreciendo 5 espacios para quien pudiera necesitarlo, de tal manera que se está activando una red de solidaridad de nicaragüenses acá en Estados Unidos para abrir las puertas de sus casas a todos estos nicaragüenses. Muchos de ellos nunca habían viajado fuera del país, que se encuentran ahora desterrados, sin nacionalidad, de manera ilegal, evidentemente, pero ante la necesidad de crear una nueva vida. De tal manera de que sí, se está viendo una red de solidaridad que es parte, ¿no?, de todo lo hermoso que está pasando con esta nueva etapa de nuestra vida, de estar libres, desterrados, pero libres, y siempre teniendo la patria muy dentro del corazón, porque no nos van a quitar el hecho de ser nicaragüenses nunca. En otro tema, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido este viernes a Luis Ignacio Lula da Silva en la Casa Blanca. El presidente de Brasil llegó al encuentro acompañado por su esposa Rosángela da Silva. En el primer cara a cara como mandatarios de sus respectivos países, Lula y Biden abordaron las amenazas que se ciernen sobre las democracias, con las conexiones entre el trumpismo y el bolsonarismo como gran telón de fondo. La lucha contra el cambio climático y la defensa del Amazonas, además de la guerra en Ucrania y las crecientes tensiones entre Washington y Pekín, también han sido parte de la agenda. Y Carolina Chimoy está con detalles allá en Washington. Carolina, muchos frentes abiertos, algunos temas que unen. ¿Qué dijeron sobre defensa de la democracia o la Amazonía, por ejemplo?
Efectivamente, defensa de la democracia es uno de los temas que los une. Recordemos que tanto el presidente Lula como el presidente Biden fueron ambos elegidos en las últimas elecciones presidenciales de sus países por un margen mínimo y los políticos que estaban postulando para la presidencia eran también muy similares. Estoy hablando del expresidente Bolsonaro y el expresidente Trump, ambos con un estilo muy similar. De hecho, a Bolsonaro se ganó el apodo del Trump del trópico. Entonces, esto es algo que los une, así también como la insurrección que ambas democracias han vivido. En el caso de Estados Unidos en enero del 2021 y en el caso de Brasil vimos imágenes muy similares hace solamente un mes. Entonces, Jenny, son varios temas los que aquí trataron, los que unen a ambos presidentes y trataron de manera conjunta. De hecho, el presidente Biden, una de las primeras cosas que le dijo al presidente Lula fue: nuestras democracias han sido puestas ambas bajo prueba últimamente, y Lula pasó a hablar también de cuál es la meta que él busca. Él quiere poner a Brasil de nuevo en un lugar al que le corresponden las políticas internacionales, y dijo que para ello este encuentro con Biden era especialmente importante. Y el otro tema gravitante, como no, es el de la guerra de Ucrania. ¿Qué se dijeron al respecto? Correcto, la guerra de Ucrania también es uno de los temas importantes que estuvo sobre la mesa en ese encuentro Biden-Lula. Bueno, acá, al contrario que en los temas de democracia o también políticas climáticas, ambos líderes no están en el mismo camino, no están ambos completamente de acuerdo. Recordemos que Lula da Silva ya dijo que no pretende enviar las municiones que necesitaría Ucrania para los tanques Leopard 1, y eso es algo que Biden también quería mencionar durante el encuentro. Si bien el presidente Lula ha condenado la guerra en Ucrania, no ha tomado una posición clara, se mantiene un poco neutral y dice preferir una mediación que enviar municiones a Ucrania. Este aún es un punto que no han logrado resolver y probablemente seguirá siendo uno de los temas de conversación entre Estados Unidos y Brasil. Carolina Chemoy, muchas gracias. En Washington. Bueno, y Biden seguía pendiente de algo más. Este viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenaba derribar un objeto no identificado que sobrevolaba Alaska. De momento no hay confirmación oficial sobre las características del objeto. Se sabe, eso sí, que volaba a una altitud inferior a la del globo abatido hace unos días sobre el Atlántico. Una altitud que lo convertía en una potencial amenaza, como apuntaba por lo menos el vocero de la Casa Blanca, John Kirby, en conferencia de prensa. Escuchemos. En el caso de hoy hablamos de un objeto del que apenas sabemos algo, pero su actitud representa un peligro potencial para la seguridad de los usuarios de la aviación civil. ¿Se sabe a quién pertenece o cuánto tiempo llevaba en el aire? No tengo ni idea. El balance de víctimas mortales del terremoto registrado en Siria y Turquía asciende ya a más de 23.000 personas. Los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes entre los escombros. Unos esfuerzos que el viernes tuvieron éxito en la provincia de Hatay, donde el viernes fueron rescatadas varias personas. No obstante, las esperanzas de encontrar más sobrevivientes se desvanecen 4 días después de los 2 grandes sismos. Rusia ha lanzado un ataque masivo contra la maltrecha infraestructura civil de Ucrania. Kiev afirma que la última oleada de ataques incluyó drones, cohetes y misiles de cruceros, muchos de los cuales fueron derribados. Los ataques se producen mientras Rusia intensifica su ofensiva en el este de Ucrania. En la ciudad de Zaporizhia, por ejemplo, en una hora cayeron al menos 17 misiles. La última embestida rusa ha golpeado con una fuerza brutal. Esta casa cerca de Zaporizhia es una de las 10 de la zona que resultaron dañadas en medio de una oleada de misiles por todo el país. La potencia de la explosión hizo volcar un coche. Los residentes locales están acostumbrados a los combates, pero dicen que la escalada es intensa. Es evidente que el enemigo ha intensificado los ataques. En 15 o 20 minutos se produjeron 5 o 6 impactos potentes. Hacía tiempo que no experimentábamos algo así. La última vez fue a finales de la primavera, principios de verano. El ataque se centró en el este de Ucrania,
Pero las sirenas antiaéreas de Kiev obligaron a los residentes a refugiarse bajo tierra, ya que los misiles amenazaban también a la capital. Los estudiantes cambian rápidamente el aula por una estación de metro. Si bien las fuerzas ucranianas consiguieron derribar 10 misiles sobre Kiev, una vivienda fue alcanzada. Se dice que algunos de los misiles también atravesaron otros países. Varios misiles rusos atravesaron el espacio aéreo de Moldavia y Rumanía. Una prueba más de que el terror no conoce ni conocerá fronteras. Más pruebas de que la protección de Ucrania es la protección de toda Europa y del mundo, de todo país que simplemente quiera vivir. Los misiles de hoy son un desafío a la OTAN, a la seguridad colectiva. Las autoridades ucranianas se han estado preparando para una supuesta ofensiva de las tropas rusas en primavera. Pero mientras tratan de recuperarse de este último ataque, algunos sospechan que la escalada ya ha comenzado. Más noticias internacionales a continuación. El FBI ha llevado a cabo un registro de la residencia del ex vicepresidente estadounidense Mike Pence. El registro en Indiana es el más reciente en relación con documentos clasificados desaparecidos de la Casa Blanca. El mes pasado se descubrió que Pence, que está cooperando con la investigación, estaba en posesión de documentos confidenciales. Él negó tener conocimiento de ellos. Según medios estatales iraníes, las fuerzas de seguridad han detenido a los que califican de implicados principales en el ataque con un dron contra una instalación militar en la ciudad de Isfahan el mes pasado. Teherán culpó a Israel del ataque, cuya finalidad sigue sin estar clara. Activistas climáticos del grupo Última Generación se pegaron a la carretera frente a la principal estación de tren de Berlín. El tráfico fue interrumpido durante unos 40 minutos y la policía tuvo que retirar a los manifestantes. El grupo es conocido por recurrir a la desobediencia civil para exigir más medidas contra la crisis climática. Y 2 personas, un adulto y un niño de 6 años, murieron. Otras 5 resultaron heridas en un presunto atropello intencional en el Jerusalén Este ocupado, según los servicios de emergencia israelíes. La policía israelí mató al conductor palestino en el incidente ocurrido en una parada de autobús de Ramot, un asentamiento judío del este de Jerusalén. La tensión sigue siendo alta desde que el mes pasado un ataque palestino dejara 7 muertos. Los líderes de la Unión Europea acordaron este viernes normas más estrictas para reducir el número de inmigrantes que llegan de forma irregular a su territorio. Las nuevas medidas facilitarán a los países la expulsión de los solicitantes de asilo cuya petición haya sido denegada. En Chile, el fuego ya ha arrasado 336.000 hectáreas. Unos 95 incendios siguen descontrolados, según el último informe del Servicio Nacional Chileno de Prevención y Respuesta ante Desastres. Es la última hora, las llamas han avanzado además con mayor virulencia en las regiones de Ñuble y la Araucanía, aunque la más afectada sigue siendo la región del Biobío. Los datos muestran además que la mayor parte de las zonas arrasadas se quemaron en los 2 primeros días, que es cuando las condiciones climáticas fueron más adversas. A ello se sumó la escasez de servicios de emergencia. Cerca de una treintena de personas han sido detenidas por su presunta responsabilidad de los incendios, la mayoría por negligencia. Chile está en pleno verano, con temperaturas por sobre los 40 grados en las zonas afectadas. Y al finalizar, el cineasta español Carlos Saura, quien dirigió además películas como Cría de Cuervos y Ay Carmela, falleció hoy a los 91 años, según comunicó la Academia Española de Cine. La Academia elogió el amor por el oficio hasta el último momento, según el comunicado de Saura, cuya última película, Las paredes hablan, se había estrenado apenas el viernes pasado en España. Saura, quien firmó en total medio centenar de filmes, obtuvo su primer reconocimiento internacional en 1966 al ganar el Oso de Plata en Berlín a la mejor dirección por La Casa. El fallecimiento del cineasta llega un día antes de que la Academia le entregara el Goya de Honor por su trayectoria. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Somos Deutsche Welle en español para ustedes en directo desde Berlín y en español. Hasta pronto.
Bienvenidos a Economía. El precio del petróleo se disparó este viernes después de que Rusia recortara drásticamente su producción de crudo. El gobierno ruso reacciona así al tope de precios impuesto por los aliados occidentales a las exportaciones tras la invasión de Ucrania por Moscú. El petróleo Brent, de referencia en Europa, y su homólogo estadounidense subieron más de un 2% después de que Rusia recortara su producción en 500.000 barriles diarios. Esto equivale a un 5% de su producción. La medida llegó después de que el domingo entrara en vigor una prohibición en toda la Unión Europea a la importación de diésel y otros derivados petrolíferos rusos, además de un tope de precios impuesto por el G7 a los mismos productos. Pues hablamos ahora con nuestro compañero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, Rusia recorta las exportaciones de crudo diarias. ¿Qué consecuencias puede tener esto en el mercado global del petróleo? Hola Paco, ¿qué tal? Pues la primera consideración, a los expertos que les hemos preguntado nos comentan que el mercado global del crudo en estos momentos no está tenso, en estos momentos en los que Rusia, como adelantabais, ha decidido recortar a partir de marzo la producción de crudo. Los expertos apuntan a que Rusia está teniendo dificultades a la hora de sortear las sanciones de Europa y encontrar nuevos clientes. Todos sabemos que Rusia ha conseguido vender mucho crudo a India o a China, pero después de las últimas sanciones se ha detectado que Rusia está vendiendo su crudo, el crudo de los Urales, con mucho descuento. Saben que los países del G7, incluidos también la Unión Europea, pusieron ese tope de $60, pero al parecer Rusia está vendiendo su crudo por debajo de ese nivel, así que la reacción esperable de Rusia era recortar la producción y las exportaciones para forzar a sus nuevos clientes a comprar ese crudo, pero más caro, y evitar la pérdida de ingresos que puede sufrir Rusia. Ya hemos visto hoy subir los precios del petróleo, era la reacción a esta noticia, pero ¿llega el recorte en un momento sensible para los precios del crudo? Bueno, un factor importante de incertidumbre que es China, la reapertura económica de China, porque la mitad casi de la nueva demanda de este año de crudo va a proceder del gigante asiático. De hecho, en el mes de febrero hemos visto ya como los precios han subido en torno a $6, pero los expertos no creen que debido a esta medida tomada por Rusia los precios se vayan a disparar, entre otras cosas, como les adelantaba, porque se observa que el mercado del crudo en estos momentos de recesión y de enfriamiento de la economía global no está tenso. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. Seguimos hablando del petróleo. Semana en positivo para las compañías energéticas mundiales. Las 5 mayores petroleras obtuvieron en conjunto unos beneficios de unos 200.000 millones de dólares en 2022. Esto ha desatado fuertes críticas y peticiones de impuestos extraordinarios y compensaciones por daños ecológicos. Dejen de perforar y empiecen a pagar. Mensaje contundente de la organización ecologista Greenpeace al tratar de abordar esta semana un buque del gigante petrolero anglo-holandés Shell en el Océano Atlántico. El navío transportaba una plataforma de petróleo y gas a Penguins. El calentamiento global o cambio climático que sufrimos se debe en parte al combustible fósil que Shell está extrayendo para sus propios beneficios. Es momento de decirle a Shell que frene las perforaciones, que empiece a tomar medidas y a pagar por los daños que ya ha causado. Los resultados financieros de los gigantes energéticos globales de esta semana muestran que 2022 fue el ejercicio más rentable de su historia. Los beneficios de Shell se dispararon un 135% hasta los $40.000 millones. Chevron, BP, ExxonMobil y Total Energies también se beneficiaron del aumento de los precios del petróleo, que se habían frenado durante la pandemia y saltaron a más de $120 el barril tras la invasión rusa de Ucrania. Todo un cambio con respecto a los 2 primeros años de la pandemia, cuando la demanda se desplomó por los confinamientos y las restricciones de viaje. Esto forzó a las grandes petroleras a aumentar su compromiso ecológico y a comprometerse a dar un giro hacia una energía más limpia. Ahora que los beneficios se dispararon de nuevo, parece que algunas olvidaron esas promesas.
Texas, Florida, Arkansas y otros estados de Estados Unidos barajan la posibilidad de prohibir a los ciudadanos chinos la compra de propiedades por cuestiones de seguridad nacional. China, por su parte, criticó la medida y aseguró que la politización de cuestiones económicas, comerciales y de inversión violaría las reglas de la economía de mercado y las normas del comercio internacional. La propuesta llega en plena crisis entre Washington y Pekín, después de que un globo espía chino fuera derribado tras ingresar al espacio aéreo estadounidense. Además, la administración de Biden, que ya restringió la venta de semiconductores avanzados a China, estudia ahora más controles a las ventas a este país. Ana Nieto, ¿qué tiene Washington en la agenda de sus relaciones con China? Las relaciones entre los dos países se está haciendo tangiblemente cada vez más complicada desde que Estados Unidos tumbó el globo que sobrevoló Estados Unidos este fin de semana. Ahora mismo la portavoz de la Casa Blanca ha dicho que se va a estudiar qué empresas han participado en la construcción y en la tecnología de este globo para añadirlas a una lista de empresas que están sancionadas por Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene una larga lista de empresas de países adversarios y se podrían añadir estas empresas participantes en el globo. Esto se une a las prohibiciones que se están teniendo por empresas que son fabricantes de semiconductores de vender tecnología avanzada y maquinaria para hacerla a Asia, a China, y es algo que ha conseguido Estados Unidos que se le unan los líderes en esta tecnología que son Japón y Holanda. Hay que recordar que Huawei, la empresa de tecnología líder china, está vetada para los contratos del gobierno de Estados Unidos y que cada vez más estados están prohibiendo que se use la aplicación de ByteDance, la empresa china que controla la aplicación TikTok, muy popular y muy prohibida en cada vez más estados de Estados Unidos. Los esfuerzos diplomáticos por rebajar la tensión están en punto muerto. No solamente Blinken, el secretario de Estado, canceló su viaje a China, sino que además el viaje que tiene previsto la secretaria del Tesoro Yellen todavía no tiene fecha. Y Ana, muchas empresas estadounidenses que tienen ahora operaciones en China, ¿podrían resentirse de estas inversiones? Es posible porque hay una batería de legislación que podría aprobarse en los próximos meses. Estados Unidos está estudiando que no solamente se mire con lupa las inversiones que vienen de otros países a Estados Unidos por cuestiones de seguridad nacional, sino que además estudien las inversiones que se hagan las empresas de Estados Unidos en China por los mismos motivos, para que no contribuyan a que haya un avance tecnológico o en cualquier área por parte de las empresas de Estados Unidos. Esto podría poner en peligro muchas inversiones estadounidenses. Por otro lado, también la administración de Joe Biden está estudiando que el dinero, el capital de empresas de capital riesgo o fondos de pensiones no vaya a inversiones que sean especialmente o particularmente peligrosas para la seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, que habrá muchísimas más revisiones en las relaciones de empresas de Estados Unidos y China. Gracias, Ana, desde Wall Street. La mayor aerolínea alemana, Lufthansa, está desbordada de reservas. Para asegurarse de que no se cancelen cientos de vuelos, tal y como ocurrió el verano pasado, la aerolínea está aumentando su plantilla. 20.000 nuevas contrataciones en todas las áreas de operaciones. Este Airbus A380 de Lufthansa despega del aeropuerto de Frankfurt. El piloto Markus Ihlenfeld está a cargo de los controles, pero se trata de un simulador de vuelo. El formador Richard Lenz lo pone a prueba con problemas con la dirección, con el mal tiempo o con un incendio en la bodega del avión. Richard realiza un reentrenamiento. Durante la pandemia vio recortadas sus horas de trabajo y su licencia para grandes aviones expiró por falta de horas de vuelo. Hace pocas semanas se enteró de que puede volar de nuevo. Estaba muy contento. Este es el avión que he pilotado desde 2014 y eché mucho de menos volar durante los 2 años y medio que pasé en casa durante la pandemia.
Lufthansa ya había descartado volar con los A380 aparcados en España, pero debido a un rápido aumento de la venta de boletos, Richard Lenz y sus colegas están devolviendo el gigante avión de pasajeros al tráfico aéreo. Para los trayectos a Nueva York, Boston o Los Ángeles, Lenz todavía tiene que resolver un problema. Actualmente solo contamos con 12 capitanes con licencia para un A380. Necesitamos alrededor de 10 equipos por avión y ruta, lo que significa 10 pilotos y 10 copilotos. Y a veces incluso más copilotos para rutas largas. Es decir, la compañía necesita unos 100 pilotos adicionales. Esta falta de mano de obra también afecta al personal de cabina. Estos jóvenes han venido a la central de Lufthansa en Frankfurt porque quieren convertirse en sobrecargos. Se emocionan al ver las fotos tomadas por una colega experimentada. En realidad, siempre he querido ser azafata de vuelo, siempre he tenido ese plan en mente. Quiero conocer el mundo. Conoces a mucha gente y culturas nuevas. Me gustaría tener todas esas experiencias. Antes tienen que superar test psicológicos, un entrenamiento de seguridad de 13 semanas y mucho estudio. Menos de la mitad de los aspirantes lo consigue. El jefe de personal de cabina estima que se necesitan alrededor de 2.000 sobrecargos adicionales. Espera atraer a jóvenes con oportunidades para hacer carrera. Aquí tienes opciones de todo tipo. Puedes formar parte del personal de tierra o del de cabina. O incluso en el departamento tecnológico, Lufthansa ha creado nuevos equipos de mantenimiento para sus Airbus que acaban de regresar al aeropuerto de Frankfurt. Y con esto ponemos punto final al espacio de economía. Gracias por acompañarnos. Les invito a que sigan con nosotros aquí en DW para América Latina. También pueden seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto.